Buenas, hoy vamos a estar viendo cómo realizar la edición para el retrato cinematográfico que realizamos durante las últimas semanas en el Centro Argentino Fotográfico. Lo primero que vamos a realizar va a ser abrir nuestra imagen en formato RAW, obviamente con el cámara RAW porque es una sola. En este caso, fotografía tomada por Jazmín Rebeca Amarilla en el curso de segundo F de la sede de Morón. Ya teniendo abierto el archivo, ya habiendo cargado lo que es el cámara RAW, vamos a comenzar a hacer algunos leves ajustes. La realidad es que no hace falta hacer demasiado. Los ajustes finales los vamos a trabajar directamente en el formato JPG con Photoshop. Bien, en primera instancia vamos a levantar un poco las sombras para poder recuperar más que nada todo el rango del ambiente que nos quedó medio perdido por la oscuridad, que obviamente era la idea de poder realizarlo de esa manera para que generara un poquito de contraste, pero ahora como estamos editando este proyecto necesitamos que haya un poco más de detalle. Vamos a bajar levemente las iluminaciones, no demasiado, y vamos directamente a aumentar un poco la textura y la claridad para darle contraste a la fotografía en general. Bien, habiendo realizado ese proceso, lo que podemos apreciar es que nos encontramos con el brazo y la culata del arma que se encuentran un poquito iluminados. Por lo tanto, vamos a tomar directamente la herramienta de pincel, vamos a pintar en ese área y luego es tan sencillo como comenzar a bajar la exposición, no demasiado, es simplemente para que no sea tan fuerte el golpe de iluminación que tiene justamente ese área. Con esto es más que suficiente. Bien, como podemos apreciar, ya se igualó la tonalidad con el resto del cuerpo, por lo tanto no se nos va a desviar la mirada cada rato dentro de ese área. Dado el caso de este formato, esta versión de cámara RAW, nosotros vamos a apretar en la opción de crear nueva máscara, todavía estando en la herramienta pincel, y vamos directamente a apretar la opción seleccionar sujeto. Al apretar la opción de seleccionar sujeto, como podemos apreciar, ya nos marca la selección dentro de la persona, del sujeto que tenemos en la toma, y podemos hacer algunos ajustes para obviamente poder detallar lo que es este individuo. Como es el caso de esta fotografía, la realidad que la iluminación de la persona, lo que es el rostro, lo que son los detalles, están bastante bien, no hay que tocar mucho. Vamos directamente a hacer clic derecho sobre la máscara 2 que nos quedó con la selección de la persona y vamos a elegir la opción invertir máscara. Al realizar este proceso, se invierte la máscara y me selecciona todo el fondo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aumentar un poco las sombras, voy a rebajar las iluminaciones y luego me voy a venir acá abajo, voy a aumentar la claridad para darle más contraste, más detalle a la escena en general, sin obviamente afectar el sujeto, porque si afectamos demasiado el sujeto empiezan a resaltar demasiadas imperfecciones en la piel, en el rostro, en los detalles del cuerpo, que lamentablemente terminan arruinando la fotografía. Es acá también que tenemos la chance, si uno desea, de poder modificar un poco la temperatura únicamente del fondo por si queremos un tono más cálido o un tono más frío dentro de la escena. Dado que yo ya tengo bastante tonalidad cálida en lo que es el sujeto, lo que vamos a hacer es llevarle un poquito al tono frío y lo vamos a mezclar levemente con un tono magenta. Habiendo finalizado, volvemos a los ajustes generales en la parte de editar. Nos venimos a la parte de abajo y vamos directamente a donde dice mezclador de colores. En la opción de mezclador de colores, para los que se acuerdan, tienen la chance de alterar de forma individual cada una de las tonalidades que tenemos en la foto. Por ejemplo, los tonos naranjas, si yo los quiero modificar, ya sea saturar, desaturar, oscurecer o obviamente alterar. En este caso yo lo que voy a realizar es aumentar un poquito la luminancia de los tonos anaranjados y los voy a llevar levemente al tono rojo. De esta manera. Habiendo realizado ese proceso, me voy a posar sobre los tonos azules o acuamarín, dependiendo de lo que resalte más en la foto. Y los vamos a llevar un poquito más a los tonos verdes. Y los vamos a saturar un poco más. Habiendo terminado con este proceso en general, vamos directamente a apretar la opción Abrir. Ya habiendo hecho el recorte que nosotros necesitamos, vamos a comenzar por dividir, por separar el sujeto del fondo. Esto lo podemos hacer de un montón de maneras. Obviamente cada uno va a trabajar de la manera más óptima y rápida posible. Tenemos la opción, obviamente, de la varita mágica, apretar la opción de seleccionar sujeto, pero siempre recuerden que puede llegar a fallar un poco y igualmente tenemos que interactuar con alguna otra herramienta. En nuestro caso no estamos siendo demasiado detallistas por el simple hecho de que nosotros lo que queremos en realidad es separar el sujeto del fondo para poder agregar efectos en la parte de atrás, casi en la parte de abajo del sujeto. Por lo tanto, no nos preocupa demasiado si el cabello quedó bien seleccionado o los hombros. Lo importante es que quede bien separada la parte de abajo. Una vez teniendo el sujeto seleccionado, vamos a apretar Control J y con eso ya lo podemos separar del fondo, como podemos apreciar, para así de esa forma cualquier capa que creemos entre el fondo y el sujeto va a dar la sensación de que se encuentra en la parte de atrás. Vamos a comenzar por un proceso muy sencillo. Vamos a traer una de las imágenes descargadas de internet, en este caso la de humo. Como podemos apreciar, tapa la mayoría de la foto. Como habíamos visto en otros tutoriales, directamente tenemos la chance de cambiar el modo de normal a trama y de esa forma se elimina todo el tono negro, dejando únicamente el tono claro. Vamos a aumentar el tamaño apretando Control T, más que nada para que ocupe toda la parte frontal de la imagen, de esta manera.
y vamos a cambiarle la tonalidad a través de imagen, ajustes, tono y saturación. Aclaro, lo más óptimo es trabajar con una capa de ajuste y crear una clipping mask para que así de esa forma no se vea afectada directamente la capa. Pero como estamos trabajando de una manera sencilla, directamente vamos a afectar la capa principal. Una vez que abrimos la opción de tono y saturación, tildamos la casilla de colorear y luego elegimos el tono que queremos que gane, obviamente, este humo. Si vemos que queda demasiado difuso y queremos contrastarlo un poco, simplemente vamos a la opción de niveles en imagen, ajustes, niveles y podemos contrastarlo aumentando la cantidad de negros puros. Vamos a repetir el proceso con otra imagen. Bien, ahora la particularidad que vamos a hacer con esta imagen es que en vez de trabajarla por delante del sujeto, la vamos a colocar por detrás. Por eso habíamos separado la capa en un principio. Lo que vamos a hacer es directamente arrastrar la capa del humo debajo de la capa del sujeto y como podemos apreciar nos queda detrás de la persona pero encima del fondo. Y repetimos el proceso que hicimos con la capa del humo anterior. Cambiamos el modo a trama, aumentamos tamaño, escala, lo que nosotros querramos y con tono y saturación cambiamos la tonalidad. Y así podemos repetir el proceso cuantas veces queramos. Habiendo finalizado con la parte del humo, vamos a agregar algunas partículas de fuego, algunas chispas, etc. Y bueno, el proceso es repetitivo realmente. Vamos colocando las capas tanto delante como detrás del sujeto para poder finalizar la fotografía. Ya habiendo finalizado con todo el proceso de las capas, nos vamos a encontrar con esto, donde tenemos, bueno, partículas de humo, polvillo, tenemos obviamente las partículas de fuego, tenemos el humo alrededor y con esto tenemos finalizada la parte de efectos especiales de la fotografía. Ahora lo que tenemos que realizar para poder continuar con esta imagen es resaltar el aspecto de película. Para poder hacer esto, lo que vamos a hacer es crear directamente un póster. Para poder crear un póster en Photoshop lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Vamos a ir a Archivo, Nuevo, y vamos a elegir directamente en la opción donde tenemos Película y Video, la opción que dice HDTV 1080. Podemos elegir cualquier otra, pero en este caso, por una cuestión de proporción, de tamaño de imagen, etc., yo opto por esta particularidad. Cuando creamos este archivo, lo que tiene de beneficioso para nosotros, que viene ya directamente incluida con las franjas en la parte de arriba separadas por líneas guía para que nosotros podamos transformar en esas típicas líneas negras que suelen tener las películas o los pósters de las películas. Lo que vamos a realizar es traer nuestra imagen final directamente acá, la vamos a ajustar en tamaño, en formato, en lo que nosotros querramos, y luego vamos a comenzar a hacer la creación de los ajustes para dicha fotografía. Lo primero que vamos a hacer es crear esas franjas, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Para poder hacer esto, vamos a crear una nueva capa. Vamos a tomar la herramienta de marco rectangular y vamos a seleccionar directamente la franja de arriba y luego la franja de abajo. Al marcar esta selección, nos vamos a ir a Edición, Rellenar y vamos a rellenar de color negro. Como podemos apreciar, ya nos quedó la pantalla o el estilo de pantalla que estábamos buscando. Ahora lo único que tenemos que hacer es continuar añadiendo algunos efectos de letras, texto, algunos iconitos, algunos loguitos, que son los mismos procesos que hemos realizado obviamente con la fotografía anterior, cuando habíamos hecho los efectos especiales del humo, solamente que ahora los buscamos en internet con el logo de alguna empresa de cine, con el logo de alguna productora, entonces de esa forma podemos terminar con nuestra escenografía. En mi caso, lo primero que le voy a agregar es el título. El título lo busqué en internet, busqué uno genérico, realmente no hace falta ser muy específico, uno lo puede inventar tranquilamente. Nosotros acá lo que le colocamos fue Soldado de Fortuna o Soldier of Fortune. Una vez aplicado eso, comenzamos a agregarle algunos efectos como por ejemplo el destello de luz sobre el título. Y luego, como dijimos antes, comenzamos con algunos efectos para poder añadir ese aspecto de póster de película. Para que se hagan una idea, simplemente es texto, son archivos sacados de internet o inclusive logos sacados de internet para poder aplicar en nuestra imagen. Esperemos les haya servido el tutorial. Si bien en algunas partes es bastante genérico, la idea que, bueno, que lo puedan preguntar luego en clase o dejarme en los comentarios si tienen alguna duda o alguna consulta o si necesitan ayuda con alguna parte del proceso.